Vamos a grabar y aquí tengo 7 mensajes. Dice, buenas tardes, mi micrófono no funciona, Paredes Jaramillo. Leonardo, no me funciona el audio. Pero ¿quién más me está mandando mensajes? Son 7 y te estoy leyendo 2 nada más. Bueno, Paredes Jaramillo. Hola, biólogo, buenas tardes. Ajá, dime. ¿Quién me Que habla? soy Fanny Pilligua, recién acabo de ingresar a la Ya, sala. te vi entrando, ya te puse la asistencia, Fanny. Gracias por mandar el mensaje. Ok, gracias, biólogo. Hoy vamos a ver, a continuar con los arácnidos. Vamos a ver ayer habíamos visto los quelicerados, que era uno de los grupos más primitivos y de los cuales tenemos un registro fósil bastante bueno. Entonces vamos a compartir la imagen. Díganme si lo están viendo ya. Díganme si lo ve Bielka. Sí, sí se ve. Ok, lo que pasa es que quiero ponerlo grande y no puedo. Bueno, algún día me dejará. Oye, qué mal está funcionando la computadora, ¿vale? Ya. Ok. Entonces, bien, habíamos visto los merostomata, de los cuales son estos animales existieron hace 500 millones de años y todavía los tenemos eh, presentes con nosotros. De hecho, son unos organismos altamente usados en fisiología. Por una parte el ojo y por otra parte la cantidad, como son tan grandes, ellos llegan a medir casi 60 centímetros. Eh, tiene una cantidad de sangre, un volumen de sangre considerable y se extrae para fines médicos. Eh, pero no tienen, aparte de esto, pues no tienen mayor uso comercial porque no tienen casi carne, ¿no? Eh, ya bueno, esto ya lo habíamos visto, las características del límulus. Eh, estos animales eurípteridos son, ¿a qué se les parece? Sobre todo el de la derecha, que tiene esa cola tan larga, Alacrán. a un alacrán, ¿verdad? Ok, se supone que los euripterios le dieron origen a los alacranes, y los alacranes no eran terrestres, eran acuáticos. Los alacranes acuáticos desaparecieron en el Devónico hace como 400 millones de años. Pero vemos que este tiene, pues eran animales, estos eran acuáticos, ¿no? Y llegaban a medir casi 3 metros. Se imagínense un alacrán de 3 metros, ¿no? Solo que no son alacranes, son euripterios, ¿no? Y a diferencia de este animal que tiene una cola, no la llaman, fíjense, no la llaman abdomen, no la llaman abdomen porque no tiene el ano en la punta. A diferencia de este animal, fíjense, el ano termina al principio de la cola. Por eso es que la cola no forma parte del abdomen, es simplemente una cola, un apéndice. Mientras que el euripterido, sí, el telson termina en el ano. Entonces, esa diferencia es importante porque la vamos a tener en distintos grupos de animales, donde si el ano termina en la punta del segmento abdominal, lo vamos a considerar no un apéndice, sino una parte del cuerpo. En este caso, pues, el telson, ¿no? Decíamos que los arácnidos estaba dividido en bastantes grupos. Después de los insectos, las arañas son los organismos más abundantes, bueno, relativamente. ¿Se acuerdan cuando veíamos los nemátodos? Que decíamos que en un metro cúbico de suelo podía haber varios millones de nemátodos. Bueno, pues en una hectárea de suelo puede haber varios millones de arañas, pero ya una hectárea, ¿no? Siguen siendo organismos muy abundantes, pero se han diversificado muchísimo, ¿no? Entonces,
Tenemos los escorpiones, palpira, ya los vimos algunos de ellos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 grupos, de los cuales vamos a hacer una tarea que se las voy a pasar al WhatsApp al final de la clase. Lo que quiero es que, como no tenemos tiempo de verlos, sí quería que ustedes hicieran un deber con estos, ¿no? Porque pocas veces en la vida van a tener la oportunidad de estudiarlos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una tabla, como la que estamos acostumbrados a hacer, y le vamos a agregar una foto que van a tomar del internet con cada uno de estos grupos y vamos a poner las características más importantes que tienen, ¿no? Ellos tienen una morfología particular que vamos a buscar una explicación a por qué esa morfología. En el caso de los escorpiones, pues tienen un aguijón. Obviamente ese aguijón termina en una jeringa, no, ¿cómo lo llamaría? Tampoco una pinza. Es una ponzoña venenosa, que se usa para matar a las presas, ¿no? Los uropilli tienen un látigo, los amblipillos tienen, bien, lo vimos ayer, lo vamos a ver ahorita, unos pedipalpos bien extensos. Cada uno, pues los escorpiones, los solifugos, los opiliones, cada uno tiene unas características y lo que quiero es que justamente describamos por qué esa característica tan particular del cuerpo de estos organismos, ¿no? Y esto seguro lo van a disfrutar y van a poner una fotito del animal, ¿no? Entonces, eso yo les hago la lista de cosas que van a describir y se las paso a la aula virtual y la semana que viene, entonces ustedes me hacen llegar la tarea al aula virtual, como siempre. Esto es por grupos y yo entiendo que a la aula virtual la tienen que subir todos los integrantes del grupo, pero a la hora de corregir, yo le pongo la nota al grupo. Bien, aquí vemos pues los escorpiones, los pseudoescorpiones, vemos que no tienen el abdomen con la ponzoña, pero tienen las características de los pedipalpos bien desarrollados con esas pinzas bien amenazadoras, ¿no? Los palpígradi tienen ese látigo al final, las arañas pues tienen una característica importante, es la producción de la seda. Los solifuge tienen estas mandíbulas tan particulares. Los esquizómidas pues tienen estos pedipalpos bien característicos, igual que los uropilli. En amblipilli aquí vemos este animal casi amenazante, ¿no? Los opiliones pues tienen esas patas gigantescas, larguísimas. Cada una de estas estructuras pues tiene una función que es lo que nos interesa describir. Y finalmente las garrapatas pues han desaparecido la segmentación, inclusive la separación entre la cabeza y el abdomen está reducida al máximo, aunque aquí vemos las 4 patas, pero los pedipalpos y los quelíceros han quedado pues modificados para la función de penetrar y obtener sangre, ¿no? Entonces, los escorpiones son de los organismos más primitivos. Cuando veíamos la foto de los euripteridos, pues se nos parece muchísimo un escorpión y pues de los arácnidos más primitivos existentes hoy en día los tenemos presentes desde el Devónico hasta ahora, solo que antes eran nadadores, eran acuáticos y ahora pues son absolutamente terrestres. Todos los escorpiones acuáticos desaparecieron. Vemos que tiene pues un ojo central, pero tiene una serie de... ya va, estoy anotando los que van ingresando. Ah, pero ahora se me... Parrales, López... y Nel. Ok, fíjense que tienen un ojo central, pero arriba
allá a ambos lados tienen una serie de ocelos, ojos laterales. Luego tenemos pues, los quelíceros bien desarrollados, el pedipalpo bien desarrollado, y los quelíceros se llaman quelíceros porque terminan en pinzas. Ya vamos a ver una foto bastante buena. Entonces tenemos el carapacho, la membrana pleural. Estos animales tienen el abdomen, el cefalotórax, perdón, dividido en 4 segmentos, o sea, uno por detrás, a los lados y ventral. O sea, mientras que los otros organismos son más redondeados, ¿no? Y luego tiene pues los 5 segmentos del abdomen que termina en aquí lo llaman barba, sería una ponzoña, ¿no? Tienen las 4 patas caminadoras. Vamos a ver ahora por debajo. Lástima que no se ve bien. Bueno, pero ustedes tienen el libro, lo pueden ver. Vemos el quelícero. Vamos a ver tengo una foto mejor ahorita. La coxa, el esternón, el opérculo genital, y luego en cada segmento un par de espiráculos que dan acceso al pulmón en libro. Y luego una cosa bien característica que solamente tienen los escorpiones es el peine. Tienen un par de peines ambos lados. Su función no está bien establecida, pero se ha estudiado la morfología y se encuentra que está lleno de células sensoriales, lo que llamamos, lo que realmente parece un peine, pues está lleno de neuronas, ¿no? Entonces es evidente que estos animales tocan el suelo y esto les permite pues detectar vibraciones que se producen en el suelo y seguramente eso tiene que ver con la capacidad para detectar presas. Aquí vemos esta fotografía del microscopio electrónico. Bueno, esto es una fotografía del microscopio óptico, ¿eh? Si fuera de transmisión veríamos mucho más calidad. El microscopio de barrido. Vemos los quelíceros evidentemente en forma de pinza. Estos quelíceros, recuerden que la digestión de estos animales es externa. Ellos van a digerir, sí, los jugos ricos en comida, pero el animal lo matan con los quelíceros, lo separan, lo parten en pedazos y liberan las enzimas que van a digerir parcialmente el animal, luego lo van a chupar. Entonces dice, vista anterior, la cavidad preoral del área, la base, el labrum está por encima de la cavidad oral, que sabemos como la M, está oscurecido por los quelíceros, ¿no? Los quelíceros, la M es la boca, el pedipalpo, la coxa del pedipalpo, las pinzas, 1 y 2 son las natobases, ¿no? Las natobases ayudan en la trituración de la comida para luego pasarla a la boca. Aquí vemos un esquema del el pulmón en libro. Vemos que tiene el aire entra por el atrio, una abertura, ya veíamos aquí lo veíamos en el espiráculo del pulmón en libro. Entonces vamos a ver que el aire penetra dentro del pulmón en libro y las laminillas, vemos el flujo de aire, el flujo de aire entre las laminillas y el flujo de sangre también entre las laminillas, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que la sangre fluye igual que el aire y permite la oxigenación de la hemolinfa. La hemolinfa tiene pigmentos como la hemocianina disueltos, no está retenido en partículas como ocurre con el caso nuestro, que lo tenemos en los glóbulos rojos. Aquí vemos la reproducción, al igual que todos los quelicerados, la reproducción no hay cópula, pero sí hay un cortejo bien complicado. El macho y la hembra, el macho recorre, ¿no? Va moviéndose por el sustrato hasta que consigue una hembra, la toma por los pedipalpos,
se toman los machos y la hembra y van a estar haciendo un cortejo, moviéndose hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás, que puede durar unos minutos o horas. Al final, el macho va a colocar un espermatóforo que lo están viendo abajo a la izquierda. Ven que lo fija con un pedúnculo, tiene los espermatozoides y tiene una prolongación que actúa como palanca de apertura. Es decir, la hembra, que no lo vimos aquí en el esquema lamentablemente, sí dice opérculo genital. El macho, del opérculo genital del macho sale el espermatóforo que es colocado en el sustrato y luego él va a colocar a la hembra encima de esta estructura. Y la hembra hace descender su cuerpo sobre la estructura y ella misma se impala. Es decir, se forza la penetración del espermatóforo, luego hay una fecundación, ella va a retener los huevos, el esperma va a retener los óvulos, y tenemos dos tipos de escorpiones, los que colocan huevos en el sustrato y los que conservan los huevos dentro de su cuerpo y funciona como una especie de placenta. En la medida, estos animales tardan varios meses el desarrollo embrionario y luego la hembra los va a colocar encima de su cuerpo y los va a alimentar en la medida que ella va capturando presas, ¿no? Los animales progresivamente se van desprendiendo de la hembra y van adquiriendo una vida independiente. Los escorpiones como depredadores, sobre todo depredadores de insectos, pues juegan un papel importante en los ecosistemas terrestres. Se piensa que los escorpiones están muy asociados a las zonas desérticas, pero realmente hay escorpiones por todas partes, ¿no? Tienen unas capacidades para desecarse impresionantes. Puede perder hasta el 40% de agua y el animal aún sigue vivo. Obviamente tienen una cutícula cubierta como todos los artrópodos, y sobre todo los artrópodos terrestres, que están cubiertos con una especie de cera que impide la difusión del agua hacia el medio exterior. Esto pues les ha permitido tener esa enorme diversificación de formas y de ambientes. Prácticamente tenemos escorpiones por todas partes, pero no suelen ir hacia las zonas polares. Es decir, más allá de Canadá o más abajo de Chile, no hay escorpiones, son zonas muy frías y no suelen haber escorpiones en esas zonas, ¿no? No sé si llamarlo para fortuna de ellos, ¿no? La mayoría de los escorpiones tienen un veneno, o de hecho la totalidad de los escorpiones tienen veneno. Los más peligrosos son los escorpiones africanos, que algunos llegan a medir 18 centímetros, o sea, casi una mano, pero la mayoría son de unos 5 a 7 centímetros de longitud. Hay escorpiones muy pequeños que tienen apenas 1,5 centímetros, pero la mayoría de los escorpiones que van a conocer o que van a ver aquí en Ecuador, sobre todo en la zona donde vive mi familia, más allá de... Ellos viven en La Revancha, eso queda de Urbirríos hacia atrás, es una zona pues boscosa, bueno, con muy pocos árboles, pero y hay bastantes escorpiones en esa zona, ¿no? Entonces... Profe, ¿cuántas especies aquí en Ecuador se encuentran identificadas de escorpiones? Cónchale, no lo sé, no lo sé. Ah, yeah. El libro tampoco lo dice, ¿no? Tengo amigos en Venezuela que se especializaron en escorpiones, en quelicerados, ¿no? Pero lo averiguo y te los digo. Es posible que podemos meternos en internet. De hecho, si alguno de ustedes lo quiere hacer en este momento, se mete en scholar.google.com y pone escorpiones Ecuador. A ver si aparece algún documento que diga el número, lo que acaba de preguntar la compañera, cuántos escorpiones tenemos en Ecuador. No me extrañaría que hubiera unos 10 o 20, ¿ah? Porque tenemos ambientes muy diversos. En la sierra... Salen 47 especies. 47. 47.
Ah, ok, bueno, bastante más de lo que yo esperaba, ¿no? Pero es que tenemos también muchos ambientes diversos. Tenemos la costa, donde suele haber bastantes escorpiones, y tenemos luego la Amazonía. En la sierra debe haber muy pocos escorpiones por la temperatura tan baja, ¿no? Como ya el libro reporta, en las zonas templadas debe haber muy pocos escorpiones. Bueno, eh, ayer habíamos visto las arañas. Las arañas tienen una morfología muy particular. La segmentación eh, ha desaparecido, es la de segmentación externa, pero vemos que internamente sí todavía tenemos algo de segmentación. Lo estamos viendo en el mesenterio y en la cavidad pericárdida, como los músculos de sostén de la cavidad pericárdida están en forma seriada, ¿no? Veíamos que tenía varios ojos, suele tener 8 ojos, igual que los acabamos de ver en el escorpión, uno solo central y unos 8 ojos laterales en la parte delantera. La araña tiene pues un pedipalpo bastante desarrollado y el quelícero pues no tiene pinza como veíamos en el escorpión, sino que termina en una glándula venenosa. Fíjense que la glándula venenosa en el escorpión no está en el quelícero porque el quelícero está transformado, perdón, el pedipalpo, eh, el quelícero. ¿Cuál es? A veces yo mismo me confundo. Eh, el pedipalpo es primero y el quelícero viene después. Entonces tenemos aquí el pedipalpo de la araña y el quelícero pues viene después, que es el que tiene la glándula venenosa. Pues la araña, al igual que el escorpión, va a capturar con el pedipalpo las presas y la va a inyectar con el veneno, la va a retener y luego la va a separar en trozos y le va a inyectar las enzimas de tal manera que hay una digestión previa, y luego el estómago, le llama estómago bombeador, por eso va a chupar los jugos con semidigeridos para terminar de hacer la digestión en el estómago. Ayer pues veíamos que teníamos un estómago, un estómago bastante complejo porque se conecta luego con un mesenterio y luego tiene canales hacia cada una de las patas. Es decir, como si fuera que la sangre que está bañando todos los órganos internos se nutriría de los alimentos que ya están digeridos y pasan pues a la hemolinfa. Lo curioso es que está inervando cada una de las patas con un segmento del intestino. Esto no lo habíamos visto antes, lo estamos viendo por primera vez en el caso de las arañas, ¿no? Luego del intestino conecta hacia el ano y vemos que hay una cámara cloacal en la cual desemboca por una parte el mismo intestino y por otra el túbulo de Malpighi. Los nefridios aquí quedaron transformados en dos estructuras. Los túbulos de Malpighi están asociados al intestino en todos los artrópodos. Esto es común, sobre todo en los artrópodos terrestres. Y luego las glándulas coxales, que también funcionan como estructuras de degradación de nitrógeno. Aquí vemos el ovario, pero en el caso del macho pues veríamos un testículo. El ovario pues va a producir huevos que la araña va a cubrir con la tela. Hay arañas desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace varios millones de años, y han dejado pues el registro fósil y se ve que tienen las hileras, que son las glándulas productoras de la seda. La seda se piensa que originalmente estaba destinada a la cobertura de los huevos,
pero hoy en día la seda se usa tanto para eso como para construir nidos, como para construir la tela en la cual, o la tela de araña, donde, que se usa para atrapar las presas, ¿no? Sobre todo insectos. La tela es una proteína que se produce líquida y al estirarla cambia su morfología y se vuelve rígida. Es una proteína que apenas tiene 4 aminoácidos, o sea, más bien una proteína es un polipéptido, porque no encaja para ser proteína ya que tiene tan pocos aminoácidos. Ya. Una de las características de la seda es que ustedes, si tratan de perseguir una araña y la araña cae al vacío, van a ver cómo antes de prenderse ella empieza a liberar el hilo y se puede sostener. Es decir, que tiene un mecanismo de defensa a través de la producción de la seda, ¿no? La araña también tiene tráqueas. Vamos a ver si aquí vemos el pulmón en libro de una araña. Vemos que un espiráculo por el cual ingresa el aire. Luego tenemos las lamelas branquiales y la sangre que está bañando el conjunto de lamelas, ¿no? Ahora, lo que nos dice el libro es cómo se mueve el aire. El hecho de que yo tenga un músculo adosado acá me está indicando que hay un efecto de movimiento, de tal manera que cuando el músculo se contrae, la cámara del pulmón en libro se expande y el aire entra. Cuando el músculo se relaja, el aire sale y de esa manera la araña pues está recibiendo aire nuevo todo el tiempo, ¿no? Ok. Les tenía una lectura que hace poco, vamos a compartirla. Esto viene en National Geographic. Dice, las arañas cara de ogro, sin tener ojos, oídos, pueden captar los sonidos. Vemos la araña con unos ojos bien impresionantes, pero sabemos que no son los únicos ojos, ella tiene más ojos, solo que estos son los principales, ¿no? Dice, un estudio reveló que la araña cara de ogro tiene la capacidad de escuchar a sus depredadores y presas a través de receptores en sus patas. Dice, si conoces la araña con cara de ogro, seguramente te has asombrado al ver esos ojos gigantescos con los que detectan a su presa en la oscuridad. Pero resulta que este arácnido nocturno tiene otro sentido que lo hace muy especial, el oído. Un estudio reciente reveló que la araña puede escuchar una gran variedad de sonidos a más de 2 metros de distancia gracias a los órganos sensoriales que tiene en sus patas. En efecto, en sus patas. Para cazar a sus presas, la araña cara de ogro, originaria del sudeste de los Estados Unidos, construye una tela pegajosa y cuando se trata de insectos voladores, los atacan en el aire con un movimiento hacia atrás. Es decir, la araña es capaz de brincar y atrapar al insecto que viene volando. Al enterarse de la habilidad, el profesor Jace Staffstrom, investigador postdoctoral de neurobiología de la Universidad de Cornell en Nueva York, se propuso realizar un experimento y para eso cubrió los ojos de la araña con un trozo de silicona. Qué ocioso, dirán ustedes, ¿eh? Para sorpresa de caramba, hay que hacer un curso para pronunciarlo, Staffstrom. La venda en los ojos no impidió a los depredadores atrapar insectos en el aire, lo que sugirió que en realidad se valían de la audición para identificar a sus presas. ¿Qué otro organismo utiliza la audición para capturar las presas que ustedes conozcan? ¿Es un mamífero?
¿Produce sonido? Murciélagos. Los murciélagos, exactamente. Menos mal que están pendientes. Ok, las arañas, Alice. Dice, las arañas no tienen un sentido auditivo convencional, o sea, un oído, pero cada vez es más firme la teoría de que algunas arañas, como las arañas saltarinas, las arañas pescadoras y ahora las arañas cara de ogro, pueden oír a través de receptores sensoriales en sus patas, al captar ondas sonoras que luego transmiten al cerebro. Los receptores funcionan como oídos. Si bien se sabe que las arañas perciben las vibraciones de las presas que se mueven por sus telarañas, esta habilidad no es considerada audición. Pero en el caso de las arañas cara de ogro, resulta sorprendente lo bien que pueden oír, expresa Starstrom, cuyo estudio acaba de ser publicado en la revista Current Biology. Según se revela, a diferencia de algunas especies como las arañas saltarinas, que no pueden oír sonidos de alta frecuencia, las arañas cara de ogro pueden detectar sonidos de baja frecuencia como los aleteos de insectos y de alta frecuencia como los chirridos de las aves, que constituyen sus principales depredadores. El hallazgo de un sistema auditivo tan avanzado en una criatura simple puede ser un gran punto de partida para conocer más sobre cómo ha evolucionado este sentido, explica Sean Sindalingen, biólogo sensorial de la Universidad de Toronto, quien no participó en el estudio. El procesamiento de información sensorial en los cerebros de animales relativamente menos complejos, con menos neuronas y cómo esto afecta a los comportamientos y decisiones que toman los organismos, puede aportar información sobre los procesos y mecanismos de todos los cerebros, entre ellos el nuestro. Esto salió en la revista National Geographic de hace unos días y obviamente se los paso a sus cuentas para que lo tengan, porque puede meterse en National Geographic. Lo curioso es ver en el experimento el que consistió en taparle los ojos a la araña con silicona. Espero que se haya podido después remover la silicona, ¿no? Y sin embargo, la arañita podía brincar de la misma manera. Entonces, ahora fíjense que la capacidad sensorial de las patas de los animales, yo les había hablado de los propioceptores. Propioceptores es un sensor que es una neurona que está dentro de los músculos, de tal manera que cuando el músculo se estira o se contrae, el animal, perdón, esa sensación es percibida por el cerebro. Entonces, como no existe un órgano especial como las papilas gustativas o los ojos o el oído, sino que aquí son neuronas asociadas al músculo que son capaces de percibir las vibraciones que tiene el músculo, que tiene la articulación. Realmente los músculos están inervados por neuronas justamente para poder funcionar, para contraerse y estirarse. Aunque el músculo se estira cuando otro lo jala. El músculo solamente se puede contraer activamente con consumo de ATP. El músculo se estira cuando otro músculo ejerce acción contraria a la contracción. Ya. Otra de las características que tienen estos animales es que el cuerpo está lleno de setas, sobre todo en las patas, y estas setas están inervadas con una neurona en la base. Piense que estos animales pues son depredadores y requieren pues detectar las presas. En el caso de los ojos que vimos de la araña cara de ogro, pues eran unos ojos bien manifiestos, ¿no?
La mayoría de las arañas pues capturan sus presas en las telas de araña, eh, pero vemos que en el caso de la araña de cara de ogro funciona un movimiento eh, de salto. O sea, no necesariamente la araña tiene que estar en la tela para poder capturar eh, los organismos, ¿no? Profe, ¿cuántos ojos tienen las arañas? 8, tengo entendido. Pero el número es variable porque podemos encontrar arañas, organismos con menos ojos, pero lo que dice el libro es que tienen 8 ojos. Ah, ya, gracias. El último grupo que vamos a ver es son los que vamos a estudiar en detalle en clase, porque ustedes lo van a completar con el deber que les voy a poner ahora que terminemos la clase, aunque, bueno, va a ser más tarde, porque enseguida tengo clase con el siguiente grupo. Eh, Son los ácaros. ¿Lo están viendo? Sí, yo lo observo. Ok. En los ácaros, pues, ha desaparecido la separación entre cefalotórax y abdomen. El ácaro es básicamente un gran almacén de sangre. En el caso de los ácaros que comen sangre, ¿no? Hay otros que se dedican a otras cosas. Es un grupo muy diverso. Después de las arañas, los ácaros son el grupo más diverso. Se dice que han, eh, han podido tener un origen polifilético. Eso, eh, mientras que uno habla de monofilético cuando un grupo le dio origen a otro grupo. Decíamos que los gripterios le han podido dar origen a los escorpiones. En el caso de los ácaros, es posible que derivaran por una parte de las arañas o de algún otro grupo de los quelicerados, ¿no? Ellos son quelicerados, obviamente, pero han derivado, son de los quelicerados más avanzados en el sentido de que su morfología está más transformada, ¿no? Vemos que el cuerpo está dividido, bueno, tiene las 4 patas típicas de un arácnido, tiene el pedipalpo y el capítulo.
Vamos a ver que la morfología, son larvas. Hay algunos ácaros que son acuáticos, como están viendo estas imágenes. Es el único grupo de los arácnidos que reinvadió el agua, ¿no? Aquí vemos entonces cómo se ha transformado el... Tenemos, dice, cabeza de un ácaro Glyciphagus. Ok, entonces vemos cómo, ¿qué identificamos? El rostro, tenemos el quelícero con su quelique de quela, que termina en esta puntita, tenemos el músculo dilatador y tenemos un cono bucal. Es decir, el animal inyecta o perfora con estas estructuras filosas el cuerpo de la víctima, ellos son parásitos, pero no van a matar a la presa, lo único que van a chupar sangre, y vemos como el esófago pues está conectado a estas estructuras y permiten que la sangre pues se vaya acumulando. Las garrapatas, así como las pulgas, transmiten algunas enfermedades. En el caso de la enfermedad de la garrapata, es una enfermedad bacteriana muy severa para los perros, ¿no? A mi perra le dio, en Venezuela, le dio la enfermedad de la garrapata y tuve la suerte que el veterinario la salvó. Pero en general, una vez que un perro adquiere la enfermedad de la garrapata, es muy difícil que se salve. Es terrible, produce unas diarreas sanguinolentas muy severas, ¿no? Entonces, bueno, logré que a base de unas inyecciones y unos antibióticos que el veterinario había traído de otro país, pues la lograran salvar a mi perra, una Golden Retriever. En el caso de las pulgas, la peste bubónica, que la pulga es un insecto, ¿no? Un insecto que vive en las ratas, pero que saltan al hombre y transmitían una enfermedad bacteriana que era también terrible y diezmó buena parte de la población europea en la Edad Media, ¿no? En esas épocas donde no había antibióticos y la gente pues tampoco se sabía cuál era el origen de esas enfermedades, ¿no? Biólogo, y los ácaros también producen enfermedades. Bueno, te estoy diciendo, los ácaros, tenemos que las garrapatas están divididas en una serie, los ácaros es un superorden, hay una serie de órdenes para describir los ácaros en general, porque hay algunos acuáticos y otros terrestres. Entonces, vamos a ver si tenemos una descripción de las características de los ácaros. Dice, orden Opiliocarida, orden Holotirida, orden Gamacida, orden Isocida, orden Prostigmata, orden Astigmata y orden Orbibatide. Las garrapatas que más comúnmente conocemos son Ixodida, es la garrapata más común que encontramos en los animales de nuestras casas, en los perros, en los gatos. Entonces, lo que me preguntabas era si transmite enfermedades. Sí, la enfermedad de la garrapata, que es una bacteria que es muy severa, ¿no? Por eso es que cuando tenemos animales en nuestras casas, tenemos que tener la ivermectina a mano para agregarlo al suelo. O sea, cuando pasamos el trapeador, cada tantos días o cada tantas semanas deberíamos usar ivermectina para arrojarla por la casa y de esa manera pues controlamos la presencia de garrapatas que hayan podido quedar, sobre todo los huevos, ¿no? Estos animales, una vez que están llenos de sangre, se desprenden y los han visto cómo suben por las paredes.
ellos van a depositar sus huevos. Por eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Pero es el hecho de que tenemos que tener cuidado de no permitir que los animales en casa tengan garrapatas. Hay épocas del año donde hay más garrapatas que otras, ¿no? Pero tenemos que tener ese cuidado de usar ivermectina para bañar al animal y para trapear la casa con el producto. Hoy en día también se está usando la ivermectina para controlar el COVID. Pero la información que recibo no es enteramente satisfactoria en cuanto al uso de la ivermectina. Hay gente que le tiene mucha fe, ¿no? Yo lo que le tengo fe es en las vacunas. Y vamos a una velocidad de vacunación sumamente lenta, ¿no? Hay países, Estados Unidos están vacunando 1.200.000 personas diarias. En Israel, pues Israel es un país pequeño de 7 millones de habitantes y ya tiene vacunado al 30% de su población. Lo que le pedí a los estudiantes esta mañana en el curso de biología molecular era que averiguáramos qué ha significado el hecho de aumentar la tasa, el hecho de haber vacunado una porción significativa de la población. ¿Se ha reducido acaso la tasa de contagios? Porque a fin de cuentas ustedes ven las noticias y dicen se reportaron tantos contagios en Manta el día de ayer o tantos contagios en Ecuador. Es decir, que como es una enfermedad reportable, cuando un paciente llega a un hospital con los síntomas del COVID, pues lo anotan, ¿no? Lo anotan y lo registran en el Ministerio de Salud Pública. Entonces tenemos un registro de cuál es la tasa de contagio diaria, ¿no? Uno esperaría que en la medida que la gente se protege y usa mascarillas y usa distanciamiento social, pues la tasa de contagio sea reducida, permitiendo que la infraestructura hospitalaria del país atienda a los pacientes que requieren, porque la mayoría de los pacientes no van a requerir atención hospitalaria, sino que la van a pasar como si fuera una gripe. Pero como es tan contagiosa, una vez que uno tiene la enfermedad, uno debe aislarse, ¿no? Aislarse en un cuarto y pues me pasarán la comida, iré al baño, pero estaré distanciado del resto de la familia durante los 14 días que suele durar la enfermedad. Pero la pregunta que le hacía a los estudiantes esta mañana es que buscáramos entre la prensa o entre conocidos que tengamos en otros países a quienes podemos contactar por internet, por WhatsApp, si realmente en esos países donde la tasa de vacunación se ha aumentado, si se ha reducido realmente la tasa de contagio. Sería lo esperado, ¿verdad? Pero una cosa es esperarlo, otra cosa es demostrarlo. Profe, ¿cuánto dura el cuerpo para eliminar el virus? Ok, dice que a los 14 días ya deberías dar negativo para el PCR, pero no para el ELISA. El PCR mide una cosa y el ELISA mide otra. ¿Saben lo que es ELISA y saben lo que es PCR? Porque si no estoy hablando chino. ELISA no sé qué es. Ok, ELISA es una prueba inmunológica donde toman la sangre, separan el plasma de los glóbulos y al plasma le hacen una prueba de antígeno. Acuérdate que tenemos antígeno y anticuerpos. Entonces, si tú tienes los anticuerpos en la sangre, significa que tuviste contacto con el virus. Aunque el PCR, mientras que el PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, donde toman una muestra del hisopado, toman una muestra por la nariz o de la garganta, y esa muestra la llevan al laboratorio, extraen el ARN y el ARN luego lo multiplican y lo comparan con el ARN viral. Si coincide, significa que tienes el virus en tu cuerpo. Si no coincide, significa que ya te liberaste de él. Entonces, como si el virus está en el pulmón, pues lo vas a estar expulsando continuamente y lo vas a tener en la garganta. Por eso te hacen el hisopado. Si el hisopado da negativo al PCR, significa que ya quedaste libre del virus y eso tarda unos 14 días. Pero si te hace una prueba de ELISA, que es una prueba de antígeno anticuerpo,
el antígeno lo ponen ellos, el anticuerpo lo pones tú, va a estar en tu plasma. Entonces puede que, o estoy seguro, que si tuviste la enfermedad, la prueba de ELISA va a indicar que da positivo, o sea, tuviste el virus, aunque ya la prueba de PCR dé negativo. El problema que tenemos con las pruebas de ELISA son más baratas y más rápidas, porque tardan apenas unos minutos en dar el resultado. Pero si el virus está en tu cuerpo, porque lo adquiriste hace poco, no hay tiempo de que en la sangre aparezcan los anticuerpos. Por eso es que las pruebas de ELISA no son tan precisas como la prueba de PCR, que tarda... la prueba de PCR te la entregan a las 48 horas, aunque la prueba en sí tarde una hora, ¿no? Pero si la mandas a hacer a un laboratorio, pues tengo una amiga que vino a Ecuador a ver a su familia y para regresar a Perú le pedían la prueba de PCR y estuve ayudándola a buscar un laboratorio en Manta y en Guayaquil que se la hiciera. Y lo conseguimos, pero me parece bastante caro, ¿no? $90 por la prueba. Pero bueno, eso es lo que les quería decir a Eric. ¿Se entendió las dos pruebas, no? Y el Sí, tiempo es que a mi tía pues bueno, tiene COVID y ya lleva como 3 semanas de que se está haciendo la prueba y aún le sale negativo, o sea, perdón, le sale le sale positivo. positivo, sí. Por Claro. eso quiero preguntar. En general, la cuarentena la han establecido en 14 días. Hay algunos países donde si uno llega al país tiene que someterse a cuarentena durante 14 días, porque es el tiempo promedio en que la gente deja de tener el virus, o sea, se cura de la enfermedad. Pero obviamente esto es un promedio. Los promedios tienen una desviación estándar también. Y en el caso de tu tía, es evidente que está teniendo más tiempo. Habría que ver cuál es el tiempo máximo que tarda el paciente en liberarse del virus. Y puede ser pues varias semanas, ¿no? Obviamente más de 3 porque tu tía ya tiene 3 y todavía le da positivo, ¿no? Sí, existe una relación en que una persona sea asintomática y que le dure más el virus en el cuerpo, o no tiene ninguna relación. Buena pregunta, Eric. La verdad es que no tengo respuesta. Habría que consultar a algún especialista, ¿no? El hecho es que, aunque no tengan los síntomas, el cuerpo se está defendiendo. El virus es un elemento extraño y tu cuerpo va a reaccionar ante cualquier elemento extraño que esté en contacto con los glóbulos blancos. Entonces tu cuerpo está reaccionando, pero de una manera que tú no logras percibirlo. ¿Algún otro comentario? No, ya no. Gracias, profe. Ya. Una cosa, Dime. en la prueba de ELISA, así es, Sí. separan los glóbulos del plasma y de allí. Toman el plasma y el plasma le agregan una sustancia que es un anticuerpo, que es un antígeno que va a reaccionar con el anticuerpo. Si tuviste el virus, generaste anticuerpos contra el virus. Y el antígeno reacciona dando una reacción coloreada. Entonces ven el cambio de color. Gracias. Pero si no tuviste el virus, obviamente no hay transformación, no hay cambio de color porque no hay reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, es curioso que no hagan preguntas de los euripterios, de los escorpiones, de las arañas, de tantos bichos que hemos visto y que pudieran ser interesantes, sobre todo su comportamiento, ¿no? Ojalá estuviéramos en clase, pero yo sí les he dicho, ¿no? Que me hicieran una lista de los animales que vieron en su patio. Eso no se los pregunté a ustedes, eso se lo pregunté a los de biología pesquera. Para el deber, yo quisiera que anotaran también eso. Vayan al patio de su casa y vean todos los animales artrópodos que ven, ¿no? Van a ver arañas, van a ver moscas, van a ver hormigas, pero muevan un poco la tierra, separen las plantas y vean qué ven, qué encuentran en el patio de su casa y me lo anotan. Como son 4 en el equipo o 3,
pues tenemos el chance de ver qué artrópodos están en nuestras casas. Hace poco tuvimos una invasión de hormigas macho, hormigas voladoras. Sabemos que son machos porque las hembras no vuelan, ¿no? Bueno, la única hembra que vuela es la reina. Pero cuando llueve, cuando caen lluvias, la reina inicia el vuelo nupcial y es seguida por un grupo de machos. Y ella va copulando con una serie de machos y por eso los machos tienen alas. Y pues son atraídos por la luz, invaden nuestras casas y nos llenan las casas, los cuartos y la sala de alitas, porque ya esas alitas se desprenden con facilidad, ¿no? El macho, su única función es fecundar a la reina, ¿no? Y esos que llegan a nuestras casas, pues perdieron el camino. Bueno, no hay otra pregunta. Biólogo, por eso esa es otra tarea, ¿verdad? La No. de la lista. Es que Es una sola. es una sola, porque no es suficientemente compleja como para darle una nota a la lista. Ya Lo que vio. quiero es que, ya que no podemos ir al laboratorio, por lo menos trabajemos en las casas nuestras y veamos los animales que hay. Porque ya vamos a llegar a insectos y me interesa saber qué insectos vieron ustedes. Si vieron coleópteros, de qué color eran, si vieron saltamontes, si a veces puede haber mantis religiosa. Lo que quiero es que hagan una lista de todo lo que vean y en el libro pues van a poder identificar algunos grupos. Lleguen hasta donde puedan, ¿no? Pero un complemento de la tarea que les voy a poner ahorita de los grupos de quelícerados. Bueno, tengo que dejarlos porque ya empiezo la clase de las 4 y necesito unos minutos para generar la clase de esos muchachos. Entonces, nos vemos el día martes de la semana que viene y después de las 8 de la noche les voy a pasar la tarea, porque a esta hora termino las clases y tengo tiempo entonces para redactarla. Bueno, hasta luego entonces. Ah, profe.